Hola, buenos días. Empezamos con la última parte de este tema 12 de genética de poblaciones, de las mutaciones y la evolución. Hemos visto ya todas las mutaciones que eran posibles, ¿de acuerdo? Tanto de tipo genómico como de tipo cromosómico y de tipo génico, que podían ocurrir en células somáticas o en células sexuales en los gametos. Pero nos queda por ver los agentes mutagénicos, es decir, lo que induce esas mutaciones. Porque esas mutaciones perfectamente pueden ocurrir de forma espontánea, como ya veíamos al principio del tema, debido a errores en la replicación del ADN. Sin embargo, también hay agentes químicos y físicos que me van a inducir esas mutaciones. Son denominados mutágenos, ¿de acuerdo? Hay principalmente dos tipos de mutágenos: los mutágenos físicos y los mutágenos químicos. Bien, vamos a ver algunos ejemplos de esos dos tipos de agentes mutagénicos. Los mutágenos químicos, en primer lugar, pueden ser de varios tipos. Vamos a empezar con los desaminantes, que desaminan las bases nitrogenadas. Bien, ¿qué es eso de una desaminación? Pues principalmente es que pierde el grupo amino. Por ejemplo, esto es una adenina y va a perder este grupo amino que tenemos aquí. O esta guanina que pierde este grupo amino que tenemos en esta parte. Grupo amino, un nitrógeno con dos hidrógenos. Bien, un ejemplo que además nos lo pone en el libro: cuando ocurre esa desaminación, ¿de acuerdo? Puede ocurrir que, por ejemplo, un agente desaminizante es el ácido nitroso. Cuando yo tengo ácido nitroso presente, me puede, por ejemplo, desaminar la citosina, dando lugar a uracilo. Bien, pues en este dibujo así es lo que tenemos. Se desamina una base de citosina y se convierte en uracilo. Esto sería la desaminación. En este dibujo además nos muestra cómo nuestro ADN repararía esa mutación, ¿de acuerdo? Lo detecta, bien, elimina ese uracilo, deja un agujero e introduce un nucleótido nuevo correcto, la ADN polimerasa, que es una enzima que ya hemos visto, también la ADN ligasa. Pero esto no ocurre siempre, ¿de acuerdo? Por lo que uno de esos agentes mutagénicos puede desaminar mi base nitrogenada y producir este tipo de mutación. Otro tipo de agente mutagénico químico serían los agentes mutagénicos alquilantes. ¿Qué hacen estos agentes mutagénicos? Me van a añadir grupos metilo o etilo a esas bases nitrogenadas. Por ejemplo, si yo a esta guanina le añado un grupo metilo, se me convierte en esta guanina metilada. ¿Qué ocurre? Que esto al final me va a formar una mutación. El producto será una mutación que no desea mi organismo. Por lo tanto, podría eliminarla mediante la acción de alguna enzima. Bien, no siempre se eliminan. Otro tipo de agentes mutagénicos químicos, los análogos de bases. Análogo. Algo análogo es algo parecido, algo similar, ¿de acuerdo? Es decir, un agente químico que, como es similar a mi base nitrogenada, va a intentar sustituirla, la va a reemplazar. Un ejemplo de ese tipo de agentes análogos es el 5-bromouracilo. 5-bromouracilo. Este 5-bromouracilo es análogo a la base timina, que la tenemos aquí. Por lo tanto, la sustituye y produce esa mutación. Bien, de forma que además, si os fijáis, de forma normal
ese bromuracilo surge por una timina, ¿de acuerdo? Y se va a parear con una guanina. Bien. Y finalmente es una mutación, chicos. No tiene más, quiero decir. Que pasa, ocurre y ocurre. Esto es así. Bien. Y luego finalmente tenemos agentes mutagénicos intercalantes. Estos se introducen entre las bases nitrogenadas y añaden pares de bases. ¿De acuerdo? Como añaden un par de bases, hacen un desplazamiento del marco de lectura. ¿Qué era esto del desplazamiento del marco de lectura? Cuando yo tenía una adición de bases, ¿de acuerdo?, que era múltiplo de 3, no se ocurría este desplazamiento. Pero sí cuando era múltiplo de 2. Lo subí ayer en el ejercicio, en la resolución del ejercicio, y lo explicamos el otro día. Si no nos acordamos, lo volvemos a revisar. Bien, hasta aquí los agentes mutagénicos químicos. Los físicos pueden ser de dos tipos: radiaciones no ionizantes y radiaciones ionizantes. Vamos a empezar con las no ionizantes. Son las radiaciones ultravioleta. ¿Qué ocurre? Que me forman, por ejemplo, en esta zona que tengo dos bases pirimidínicas continuas, dos timinas, me forman un enlace, ¿de acuerdo? Un enlace covalente que me une esas dos bases. Al unirme esas dos bases se produce una distorsión en esa cadena de ADN, como vemos aquí, esa distorsión, ¿de acuerdo? Y bueno, pues nos dice que puede llegar a ser letal para esa célula. Bien, por otra parte, las radiaciones ionizantes, los rayos X y los rayos gamma, lo que van a hacer es romper los enlaces fosfodiéster que me unen mis nucleótidos, de forma que obviamente me van a fragmentar esas cadenas de ADN, van a romper esas cadenas de ADN. Bien, esto es facilito. Si seguís el libro mientras que veis los vídeos, a continuación veríamos las carciogénesis y mutaciones. Nos hablan del cáncer. Bien, esto de las carciogénesis no es necesario que nos lo estudiemos. Sin embargo, me parece algo interesante, y sobre todo en el mundo que vivimos hoy. Seguramente alguno tendréis algún familiar o que ha podido tener un cáncer. Son cosas que están en el día a día, por lo que vamos a leer ese cuadro sobre la carciogénesis, pero no va a entrar en el examen. Os mandaré una pequeña lectura sobre este tema. Bien, genética y evolución. Lo único que nos va a entrar para selectividad son la variabilidad genética relacionada con la evolución, lo que vamos a ver ahora, ¿de acuerdo? Bien, ¿qué es la evolución? La evolución es un cambio genético que ocurre en un tiempo X, en un tiempo determinado, a lo largo de un tiempo concreto, ¿de acuerdo? Si esto es una línea temporal en la cual tengo una población, ¿de acuerdo? Una población de individuos, un individuo, dos individuos, tres individuos, cuatro individuos, pues puede ocurrir que se produzca un cambio genético aquí, que esa población evolucione. ¿Cómo se produce esta evolución? Pues principalmente lo que yo necesito para que se produzca esa evolución es que haya variabilidad genética dentro de esa población de individuos. Que haya variabilidad genética no es el único factor, porque yo, por ejemplo, en mis genes puedo tener una mutación, pero puede morir esa mutación conmigo. Es necesario, por tanto, que esa mutación se transmita a la descendencia, es decir, que sean mutaciones heredables. Bien, que mis hijos las hereden. Una vez heredadas, pues quedarán en mi código genético y sí que se podrá producir esa evolución. ¿De acuerdo? Conseguiré que mi población haya cambiado. Esas fuentes de variabilidad genética principalmente son 4.
mutaciones, que ya hemos visto cómo funcionan, deriva genética, migración y selección natural. Vamos a ver una a una, paso a paso, qué es cada una de estas. En primer lugar, mutación, como ya os he dicho, ya las hemos visto, es un cambio estable y heredable aleatorio derivado de errores en la replicación. Bien, estos errores en la replicación producen un cambio estable. Bien, un cambio permanente. Por ejemplo, un cambio en las bases nitrogenadas va a producir que un alelo distinto a nivel genético. Estos dos escarabajos tienen los mismos alelos para el color. Sin embargo, se produce una mutación por un cambio de bases, por ejemplo, derivado de un error de la replicación, y me produce un escarabajo distinto con un alelo para el color que ya no es verde, sino que es marrón. Por otra parte, tenemos la deriva genética, la fluctuación de los alelos entre las poblaciones, de su frecuencia, es decir, por ejemplo, el gen del color de ojos, su frecuencia en mi población. Pues en las poblaciones del norte de Europa probablemente su frecuencia será mayor. Sin embargo, aquí en España, pues el color marrón oscuro va a ser mayor ese alelo del color de ojos en mi población. ¿De qué depende? Depende de la recombinación en la meiosis, es decir, de cómo se sobrecruzan mis genes. Y también el azar, porque no todos los espermatozoides del cuerpo de un macho tienen los mismos datos genéticos, el mismo genoma. Bien, esto además nos dicen que ocurre más en poblaciones pequeñas, ¿de acuerdo? Pero que también puede producir una pérdida de variabilidad genética. Bien, vamos a poner otro ejemplo. El lince ibérico es el lince ibérico que vive en zonas muy aisladas. Cuando vive en zonas tan aisladas hay muy poca variabilidad genética. ¿Por qué? Porque los individuos del lince ibérico empiezan a reproducirse entre sí, ¿de acuerdo? Individuos próximos entre sí parentalmente, es decir, por ejemplo, hijos con hijos, primos con primos, hermanos con hermanos, padres con hijos. ¿Qué ocurre? Que eso no es fuente de variabilidad genética, es decir, los mismos genes están fluctuando entre unos y otros continuamente. Lo que pasaba con los austrias. Los austrias se casaban entre primos, entre hermanos, pues al final, por ejemplo, Carlos II era infértil, no era fértil, no pudo dar descendencia, lo llamaban el hechizado, tenía muchos problemas de salud también. Pues eso puede ocurrir en mis poblaciones, en poblaciones pequeñas donde se da esa pérdida de variabilidad genética. ¿De acuerdo? Bien. Continuamos. Esto también puede ocurrir, por ejemplo, en las islas. En las islas, cuando yo tengo una isla como las Islas Canarias, en las Islas Canarias hay una especie de pino que rebrota al quemarse, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Pues derivado de estar aislado en una zona concreta, sometido a esfuerzos concretos, ¿de acuerdo? Aunque estaría más bien ligado también con la selección natural que veremos a continuación. Migración, pues simplemente yo que soy de una población, por ejemplo, una población del lince ibérico que se mueve, una población de Doñana, en el sur de España, en Cádiz, que se mueve hacia la zona de Montes de Toledo, va a tener mayor variabilidad genética, ¿de acuerdo? Esa variabilidad genética de la zona de Doñana me la va a llevar a Montes de Toledo. Por lo tanto, está migrando. Al migrar, cuando se aparee con individuos de Montes de Toledo, va a aumentar mi variabilidad genética, ¿de acuerdo? Bien, por lo tanto, habrá mayor
frecuencia génica, es decir, tendré más variabilidad de genes. Bien. Y finalmente la selección natural. Esta selección natural produce un cambio genético siempre y cuando se cumplan tres condiciones: que haya variabilidad entre los individuos, que esa variabilidad sea heredable, aquí lo he escrito mal, y se afecta a la supervivencia de esos individuos. Es decir, si esos individuos van a sobrevivir en ese medio que es agresivo, y van a conseguir reproducirse. Esto produce unas adaptaciones al medio, ¿de acuerdo? Bien, yo por ejemplo, nos pone el libro, tengo escarabajos marrones, escarabajos verdes. Se ha producido ese cambio genético, es decir, antes todos los escarabajos eran verdes, pero aparecen cambios genéticos en mi población, empieza a haber escarabajos marrones. ¿Qué ocurre? Si esa variabilidad se hereda a los hijos, se transmite a los hijos, puede afectar a su supervivencia. Es decir, los escarabajos marrones probablemente tengan más probabilidad de supervivencia porque tienen un mejor camuflaje que los escarabajos verdes, de forma que esos escarabajos verdes no van a sobrevivir. ¿Por qué? Porque los depredadores van a atacarlos más. Al final, ¿qué va a ocurrir? Que la mayor parte de esos escarabajos van a acabar siendo de color marrón. Bien, esto es muy sencillito. Nos podemos leer lo del libro si no lo acabamos de entender bien. De lo que es el libro, en selectividad ya no entraría nada más. Las evidencias de la evolución es algo que está curioso, pero tampoco nos va a entrar, ¿de acuerdo? Y el darwinismo no nos va a entrar tampoco. De forma que ya tendríamos finalizado el tema. Pues hasta aquí la clase de hoy, chicos.